utilizar otro sistema, ¿no? Otro método para comprender las casas, para entender de dónde sale el origen de las casas y que no siempre se vincularon con el zodíaco directamente. Por eso me pareció interesante y también es interesante saber que casi todos los orígenes, ¿no? Y todos los significados que después obviamente fueron adaptados al contexto, a la individuación, ¿no? Porque, a ver, que de hecho el ser humano se reconoce como individuo desde el psicoanálisis y bueno, y otros factores, pero yo creo que uno de los más interesantes, los más importantes fue el psicoanálisis. Así que bueno, el origen, por eso también, ¿no? Es tan determinista la astrología tradicional. Pero lo que suele suceder muchas veces, y porque yo siempre trato de traerla un poco, es porque la humanista muchas veces es tan humanista que se pierde justamente en la complejidad del ser humano y no nos puede dar una respuesta concreta, ¿no? Y bueno, y necesitamos manejarnos dentro de límites y permitir cierta flexibilidad. Vamos a saber, ¿no? Hasta dónde, porque el hasta dónde, el margen de cómo movernos o hasta dónde movernos, nos lo da justamente el contexto que nos trae la persona o el suceso o cualquier lectura que estemos abordando. Pero es importante tener un marco para saber cómo abordar, ¿no? Bueno, con qué herramientas cuento, cuál es mi método. Entonces me resulta, bueno, sabemos que esto lo vimos con el sol, vimos ejemplos en la posición del sol, si estaba elevado, bueno, eso iba a dar quizás, lo que íbamos a ver era una personalidad más solar, ¿no? Al igual que si estaba en el ascendente, es una casa más que visible, ¿no? Un área muy visible, porque el ascendente es cómo salimos, ¿no? Es cómo nos ven. Lo mismo el descendente, o sea, compartiendo este eje, sabemos que si un planeta está muy cerca, bueno, digamos que viaja, ¿no? La vibración viaja hasta el ascendente. De hecho, muchas veces, eh, quizás una vez que empezamos a reconocernos en nuestro ascendente, medio que le agarramos el gustito y nos vamos para el otro lado, ¿no? Y esos momentos en los que nos permitimos jugar, por eso es clave ver bueno, en qué lugar está el regente, ¿no? El regente del signo ascendente. Bueno, al igual que en la casa 4, pero porque vamos a explicar por qué son importantes. Bueno, 1, 4, 7 y 10, en estas casas los planetas van a expresar su energía al máximo. Son zonas altamente visibles, ya que aspectan en cuadratura al ascendente. Ahí tenemos el cuadrado. Bueno, se entiende, ¿no? Que lo componen también dos oposiciones. El planeta, bueno, obviamente va a depender de cómo esté aspectado, y esa, ¿no? Dependiendo de cómo esté aspectado, es la energía eh, que va a expresar, ¿no? Y el ascendente son los lentes de la persona. Por eso es importante ver en qué estado se encuentra el regente, que es un poco lo que decía antes. Y respecto a esto de ver, es interesante, porque no importa que esté en cuadratura, hay un reconocimiento, ¿no? Esto también lo charlamos en una de las clases. Eh, es como cuando detestamos a una persona y bueno, esa bronca, esa emoción desagradable, es la que nos mantiene unida, ¿no? A esa persona. A la hora de ver una carta, es interesante observar dónde se encuentra el sol, su posición nos indica si esa carta es diurna o nocturna. Esto no lo vimos, pero lo vamos a ver. Igual se deduce si infiere. Si es diurna, debemos prestar especial atención a Júpiter y al Sol, y si es nocturna, a Venus y a la Luna. Bueno, eso es más o menos respecto a las luminarias, es una obviedad, ¿no? Que si es diurna vamos a tener que prestar atención al Sol y, bueno, si es nocturna, a la Luna. Son cosas a tener en cuenta que podrían sumar, son todas las posibilidades que hay de abordar y es a la que a uno le siente mejor. Si el sol se encuentra en el ascendente, esa persona nació en la mañana, justamente, ¿no? Si al momento de nacer el ascendente, o mejor dicho, en la línea del horizonte por donde ascendía el sol, em, es
el ascendente, ¿no? Nos marca nuestro ascendente. Bueno, entonces si el sol se encuentra justo ahí, esa persona nació al amanecer. Em, por lo tanto sería diurna, ¿no? Bueno, si está en el medio cielo, nació en mediodía, cuando está en lo más alto. Si está en el descendente por la tarde, donde se pone, para finalmente llegar al bajo cielo, donde ya es de noche. Esto acompaña el significado de los cuadrantes que lo habíamos visto, ¿no? Los cuadrantes que se encuentran en la parte de arriba, en la parte superior de la carta, puede indicarnos que la persona necesita en cierto punto o le vibra o le mueve, bueno, vincularse, bueno, lo social, ¿no? Y no significa que esa persona deba mostrarse, quiera mostrarse. Para tener una participación social, grupal, no es necesario estar mostrándose y charlando con todo el mundo, ¿no? Pero uno puede estar craneando, puede estar pensándolo desde la virtualidad, puede estar leyendo cosas que se relacionan, ¿no? Con nuevos paradigmas. Entonces, lo mismo, ¿no? La casa 10. ¿Ok? Vas a querer tener un reconocimiento, un ejemplo extremo, ¿no? No sé, una persona mayor, que sus padres ya no están, y aún así se quedó con esa idea de que tiene que hacerlo, de que tiene que trabajar, de que tiene que costar. Bueno, y no va a recibir un reconocimiento y lo sigue siendo. Entonces no hay que confundir, ¿no? Es como caer un poco en esa de, bueno, un geminiano tiene que charlar sí o sí. No, no, todo ese diálogo puede estar por dentro. Hay que ver dónde está Mercurio, en qué condiciones está, la casa 3, etcétera. Bien, lo mismo que si hay mucho cúmulo de planetas en los cuadrantes que están debajo de la carta, no debajo del horizonte, bueno, sí, en los cuadrantes inferiores, bueno, va a decir, quizás la persona es como más desde el ello, ¿no? Más desde el impulso. No, no, no hay tantísimo razonamiento, sino que hay algo más individual. Bien, cuando el Sol sale por el ascendente, luego de 90 grados es una cuadratura. em, por las dudas siempre lo voy a recordar, ¿no? Este aspecto de tensión, pero te conozco, te miro de reojo. A los 90 grados lo encontramos en el medio cielo. Pero antes este pasó por la casa anterior. Bueno, esa casa es la casa sucedente y el planeta que esté ahí va a tener una fuerza intermedia, dado que no está en el ángulo, pero está en una casa que lo eleva hasta llegar al ángulo. Por eso estas casas reciben beneficios, ayudas, red, abundancia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la casa 2, ¿no? Por ejemplo, en este caso sabemos que las cartas se leen en sentido antihorario por el movimiento terrestre, pero de todas formas el Sol asciende, ¿no? Y la leemos en sentido horario. A ver, por ejemplo, la casa 2 sabemos que está próxima a la casa 1, el ascendente, entonces es una casa sucedente, insisto, no es el ángulo, pero está llegando al ángulo el planeta. Y bueno, sabemos que la casa 2 es la casa de los recursos, es la casa del confort, de la materia, ¿no? Del valor de los objetos valiosos. Y la que está enfrente, la casa 8, es tradicionalmente el dinero de los otros. Es interesante prestar atención a personas que tienen planetas en casa 8, más allá de que también es la casa de las crisis, que eso es más una corriente psicológica humanista. Bueno, las personas que tienen planetas personales, bueno, perdón, Júpiter es social, Venus, el Sol, la Luna. Dije Júpiter porque, bueno, es justamente este benefactor en astrología tradicional. Pero bueno, van a recibir ya sea herencias, em, como que en algún punto el dinero les va a llegar, ¿no? No de una forma alegre, ¿no? Porque estamos hablando de que es una herencia, bueno, herencia justamente, ¿no? Em, quizás a través de algo que implique cierta pérdida para otros. Eh,
De hecho, también para astrología tradicional es la casa de las pérdidas, ¿no? De la muerte. Bueno, bueno, la casa 11 justamente es esa área donde vamos a obtener beneficios. La casa 11 en astrología humanista se vincula a Acuario, y Acuario es esta red, ¿no? Este grupo de amigos que sostienen, que ayudan. Es donde nos tiran una soga, ¿no? Donde decimos, bueno, acá no me siento sapo de otro pozo, acá me siento bien, acá me siento útil en el sentido que me creo merecedor de esto, no estoy sola. Y entonces, también por ese lado. O en la casa 5 de los azares, de los romances que ahora vamos a profundizar. Cosas cadentes. Bueno, por el mismo movimiento de la Tierra, el planeta se aleja, se cae del ángulo, pierde fuerza. Recordemos que las casas son regidas por el movimiento terrestre, o sea, meridianos, usos horarios. De hecho, se llaman usos horarios porque viene de hora. Aún así, el mandar zodiacal se lee en sentido antihorario, no nos olvidemos de eso. Y para explicar estas, vamos a volver un poquito a las cartas diurnas. Vamos a volver un poquito a las casas, perdón, y a las cartas diurnas y nocturnas junto a sus planetas. Bueno, el diurno se compone de Júpiter y Saturno, por lo tanto, estos van a influir a las casas que se encuentran en los cuadrantes superiores, por encima del horizonte. La selección de los planetas es por la distancia del Sol y la resistencia. Por ejemplo, Saturno es seco frío, por eso pertenece al grupo del Sol, ¿no? Es como, bueno, vamos a darle un ayudín. La nocturna se compone de Venus y Marte, por lo tanto, estos van a influir a las casas que se encuentran en los cuadrantes inferiores. Está por debajo del horizonte, pertenece a la secta nocturna, ¿no? En la astrología tradicional, cada planeta tiene un gozo y veremos a continuación. Bueno, el Sol se va a sentir como en la casa 9 y nada, dice, pero es una casa cadente. Sí, pero está por encima del horizonte y está en muy buen aspecto con el ascendente. Eh, está en un trígono, ¿no? Es un aspecto súper fluido, que no hay que pensar mucho, que hay buena onda, eh, demasiadas veces, que nos relajamos demasiado, ¿no? Y bueno, al estar el sol ahí en la casa de la guía, eh, hay luz, se puede ver, ¿no? Podemos iluminar. Bueno, por eso se le dice la casa de los viajes largos, ¿no? En aquel entonces no existía tanta cosa inmediata, tanto medio de transporte como ahora. Entonces, bueno, el sol tarda un año, ¿no? En dar la vuelta al zodíaco, así que era un viaje largo. Eh, por eso es la casa guía, ¿no? Porque tenemos ahí a la estrella más visible para nosotros, que es el Sol. La casa 3 ahí ubicamos la Luna, que se encuentra por debajo de la línea del horizonte por pertenecer a esta secta nocturna. Y hace un sextil, ¿no? Es un muy buen aspecto. Eh, es un aspecto muy lindo el sextil porque requiere un motor, requiere cierta voluntad, ¿no? Nos brinda cierta agencia. Bueno, hace sextil justamente el ascendente, y esta es la razón por la cual la casa 3 se relaciona a la infancia y los viajes cortos, no precisamente a Mercurio, ¿no? Que también es interesante revisarla, ¿no? Porque vamos a hablar de la infancia, de nuestros primeros aprendizajes, obvio que Mercurio juega una parte muy importante, eh, pero bueno, la razón original es esta, eh, la ubicación que se le dio a la luna por tener justamente ese aspecto favorable al ascendente, por tener esa mirada amable, digamos. Los viajes cortos porque, bueno, la luna cambia de signo cada 2 días y medio, es bastante rápido, ¿no? Bueno, la asociación a la memoria, y ahí tenemos a Mercurio, ¿no? Nuestros procesos mentales, nuestra retención, ¿no? Nuestra memoria a corto plazo, a largo plazo, cómo procesamos la subjetividad de nuestros procesos, ¿no? Y obviamente eso va a depender mucho del signo en que se encuentre, y ya sabemos todo el resto. En la casa 11 ubicamos a Júpiter, ¿no? Hace sextil al ascendente, por eso, es por eso que esta casa se la asocia con los grupos de red, amigos, que nos hacen favores, ¿no? Y ahí vemos esa abundancia, esa libertad, ¿no? Como hay un poquito de esa asociación quizás Acuario, de me tiro, acá me lanzo, eh, acá me libero, acá puedo ser yo, ¿no? Puedo ser original porque hay muchos como yo. Eh, bueno, esa es la razón original, ¿no? Esa ubicación de Júpiter. En la casa 5 ubicamos a Venus, que hace un trígono, otra vez aspecto fluido y favorable.
Es por eso que esta casa se la asocia con los romances y la expresión artística, la buena suerte, el azar. Em, la casa 5 siempre es un tema, explicarla, ¿no? Esta casa de la creación, la casa de los hijos, la casa de lo artístico, la casa de... Es como, bueno, creo que es muy lindo tener esta data para poder darle ese marco, ¿no? Bueno, es porque Venus está en trigo en el ascendente en esta casa, entonces tiene sus características venusinas, estéticas, de creatividad y autoestima, de decir, en esto soy bueno, soy buena, ¿no? Ahí es ese orgullo. Por eso esta asociación con Leo también, ¿no? Más allá de que comparten ese orden, bueno, el orden que tiene Leo en el zodiaco, que es el 5. Bueno, la casa 12. La casa 12 sabemos que para la astrología humanista, Piscis, con esa disolución, con lo prenatal, ¿no? Bueno, con vidas pasadas y todo lo que sabemos, pero en la astrología tradicional, ahí se ubicó a Saturno, no aspecta al ascendente. Si seguimos, estamos acá hablando de aspectos de Ptolomeo, que son los aspectos mayores. Cuadratura, oposición, sextil, trígono. Y bueno, no aspecta al ascendente y se asocia a los encierros, la cárcel, límites, hospitales, vejez, reclusión, dificultades, ¿no? Se considera una casa oscura. Y bueno, en aquel entonces eh, se asociaba todo a estos lugares de reclusión, ¿no? De manicomios. Y la casa 6 es la segunda casa oscura, no aspecta al ascendente, por lo tanto, ahí ubicamos al otro maléfico. Recordemos que Saturno y Marte, en la astrología tradicional, son maléficos. Entonces, por eso un maléfico se repartieron, ¿no? Como un benéfico y un maléfico para las cartas o para la secta diurna y un maléfico y un benéfico para la secta nocturna. Por eso están ubicados enfrente. Frente a Saturno ubicamos al maléfico Marte en la casa de lo doméstico provocando accidentes, ¿no? Ahí es donde se las puede mandar, acá nadie me ve, y Saturno, al estar en la casa 12, que recordemos que está por encima del ascendente, o sea, sigue, a ver, es una casa oscura, pero está por encima del ascendente, por lo tanto, es todo lo que esté institucionalizado, ¿no? Por eso la casa 6 es más de lo doméstico, más del ámbito privado y lo otro de lo público, por eso hablamos de cárceles, manicomios, reclusiones, etc. Y ya lo charlamos un montonazo, pero bueno, Mercurio, se maneja en estos dos mundillos, ¿no? Tanto en el día como en la noche, bueno, hablamos un montón de esta versatilidad, ¿no? Y bueno, de este timón. Y me pareció muy interesante saber que en astrología esotérica, no astrología tradicional, no estamos hablando de astrología psicológica, estamos hablando de astrología esotérica, otra astrología muy interesante también. Bueno, el regente de Aries es Mercurio, porque todo nace en una idea, todo nace en nuestra cabecita, ¿no? El timón, como de alguna forma la palabra como en algún punto conductora, ¿no? La palabra como iniciadora, como me abre un camino, conduce en algún punto mi vida. Eh, entonces, bueno, ¿no? Este timón de también en astrología psicológica, bueno, del consciente e inconsciente, pero en este caso se maneja tanto en el día como en la noche. Por eso lo ubicamos en el ascendente y es como vemos el mundo. Y esta asociación a Mercurio también, cómo percibimos el mundo, ¿no? Miro algo, cómo lo percibo, cómo lo analizo, qué significa eso para mí, como ese creador de realidad en algún punto también por eso Timón. Bueno, eso ha sido